El llamado y su respuesta en la Biblia. En estas cápsulas conocerás los llamados de Dios y la respuesta de los personajes bíblicos para que puedas aplicarlo en tu camino de fe. Hola a todos, ahora tengo para ustedes unas cápsulas en donde iremos hablando de algunos personajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para descubrir las llamadas y las respuestas de Dios en estos personajes y después aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a empezar esta serie de cápsulas, que espero que sean muchas y que las disfruten, con uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, que es Moisés, el gran libertador. Moisés en el Antiguo Testamento es presentado como profeta, como sacerdote, como legislador, pero sobre todo se presenta como guía, es decir, es aquel que va a conducir al pueblo desde Egipto, en donde se encuentra oprimido, hasta la tierra prometida. Y todo el camino que se recorre, él va liderando a su pueblo. Sin embargo, notamos una cosa muy importante. Antes de que Moisés pueda liberar al pueblo, él tiene que ser liberado. Entonces, antes de poder hablar de este gran personaje, vamos a ver una escena de su vida que nos marca la pauta para comprender todo lo demás. Esta escena se encuentra cuando Moisés libera a un hebreo. Él intenta liberar a un hebreo, pero no lo logra. La escena la encontramos en el segundo capítulo del Éxodo, cuando Moisés, si lo recuerdan bien, es príncipe en la corte del faraón porque ha sido adoptado por él, y después sale a la zona en donde vivían sus hermanos los hebreos y ve como un egipcio está maltratando a un hebreo, está oprimiendo a un hebreo. ¿Y qué es lo que hace? Él mata al egipcio. Entonces, en esta muerte del egipcio sucede una cosa: el hebreo no acepta a Moisés y su liberación. Entonces, nos encontramos en primer lugar con un Moisés que se compadece de su pueblo, los hebreos, así como Dios más adelante se va a compadecer. Y él, por justicia, ve al débil, al oprimido, y quiere atenderlo. Él no quiere resignarse y aceptar la condición de los hebreos, sino que quiere liberarlos. Pero ¿qué sucede? Moisés no los puede liberar. Él, por su propia fuerza, por su propia iniciativa, quiere liberar al pueblo, pero es, de hecho, rechazado. No es aceptado como jefe y como juez. Entonces, ¿qué es lo que cómo podemos interpretar este hecho? El motivo principal por el cual él en este momento no puede liberar al pueblo y después sí lo podrá liberar es porque él mismo tiene que hacer un propio camino de liberación. Moisés será el libertador que antes es liberado por Dios. Entonces, cuando él haya recorrido el camino, entonces sí se podrá convertir en el guía que conducirá al pueblo, que acompañará al pueblo por el camino que Dios ya le ha hecho recorrer a él. Entonces, ahora sí, vamos a ver unas escenas de su vida en donde vemos este camino de liberación. Pero antes también hay que hacer notar que él, en cierto sentido, experimenta una esclavitud, una opresión, un estar fuera de su tierra. Recuerden que él, pues, estaba en la corte. Él podrían decir, pues, ¿tú qué? ¿Por qué nos vienes a liberar si tú ni siquiera te tienes que liberar de nada? Pero recuerden, cuando él mata al egipcio por haber defendido al hebreo, tiene que huir por miedo al faraón. Y pasa un tiempo en el desierto y después llega a Madián, en donde conoce a Jetro, que es un pastor, y se casa con una de sus hijas. Y ahí tiene un hijo. Y a ese hijo le pone el nombre de Gersón, que significa forastero soy en tierra extranjera. En el nombre de su hijo, él está expresando su experiencia de, en cierto sentido, estar fuera de su tierra prometida, que es lo que vivía el pueblo de Israel, y después va a ser liberado para ser conducido a la tierra de Israel. Por lo tanto, antes de ser libertador, Moisés vive la amarga experiencia de estar en una tierra extranjera, de vivir en cierto sentido
una esclavitud. Ahora sí vamos a hablar de 3 escenas de su vida en donde vamos a identificar cómo él fue progresivamente liberado por Dios para después poder guiar a su pueblo. La primera la encontramos en el segundo capítulo del Éxodo, en donde se nos dice, se nos narra su nacimiento y su salvación prodigiosa. Recuerden que nos estamos situando en Egipto, en donde el faraón, por miedo a los hebreos, decide matar a todos los varones, es decir, eliminar a la raza. Pero misteriosamente se salva uno de esos varones. Todos los demás varones hebreos, mueren, menos Moisés. ¿Y cómo se salva Moisés? Recuerden, es colocado en una cesta y en esa cesta es introducido al río Nilo y ahí es rescatado por la princesa egipcia. Por lo tanto, si podemos pensar, pues ¿a qué nos recuerda este estar en un mar y ser rescatado o salvado de un mar? Pues al paso que el pueblo de Israel realizará más adelante por el Mar Rojo. De hecho, el paso por el Mar Rojo tiene un simbolismo muy claro. Es pasar de la muerte a la vida. Moisés, su destino era de muerte y él pasa la vida a través de ser introducido en esta cesta, que es una tierra firme en donde él está protegido y entonces no muere, sino que es conducido a la vida. Entonces, esta misma experiencia la vivirá más adelante el pueblo. Este evento nos recuerda también al arca de Noé, en donde en ese momento anterior al Éxodo encontramos la historia de un personaje que es salvado de un diluvio y en esa arca se contiene toda la vida de la humanidad. Va a ser lo mismo. Ahora hay una nueva arca pequeñita que es una cesta en donde se encuentra Moisés, que será el liberador, y en él se refleja todo el pueblo, que posteriormente ellos también tendrán que cruzar por el Mar Rojo, se separarán las aguas y habrá una tierra firme en donde Dios les concederá poder caminar hasta llegar a la vida. De hecho, la tradición rabínica de la era ya cristiana, es decir, ya no se encuentra en la Biblia, sino que es una época posterior, a partir del siglo I después de Cristo, pero nos ayuda a entender un poco cómo los judíos veían a este personaje Moisés. Nos relata que cuando la princesa encuentra a Moisés, primero lo ve hermoso, casi como un ángel. Y lo segundo es que en esa cesta Moisés estaba protegido y acompañado por lo que llamamos la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y eso sucede también al pueblo. ¿Quién fue el que protegió a Moisés y lo condujo a la vida? La presencia de Dios. Y eso sucede en el paso por el Mar Rojo, en donde una nube que representa esta Shekinah, esta presencia de Dios, también acompaña al pueblo. Ahora, este texto de la salvación prodigiosa de Moisés en su nacimiento es muy similar a la leyenda de Sargón II. Él fue el fundador del imperio asirio, el que hizo el imperio asirio grande. Entonces, comparándolo, ahora tenemos al fundador, Moisés, de un gran pueblo que será el pueblo de Israel, que también fue intervenido, su historia fue intervenida por Dios, fue liberado por Dios de la muerte a través del paso por el mar y después fue conducido a la vida. Entonces, esa sería la primera escena que encontramos de la vida de Moisés, que es el primer paso de liberación. Pero hay un segundo paso, que es el paso por el desierto. Recuerden que el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto. Antes de eso, Moisés también pasó un tiempo en el desierto. Ya lo mencionamos, cuando él mata al egipcio y tiene que huir, pasa un tiempo en el desierto hasta que después llega a Madián y entonces se convierte en pastor. Entonces, esta estancia en el desierto es una escuela, un aprendizaje para Moisés de encuentro con Dios y de encuentro consigo mismo, para después enseñar al pueblo cómo vivir este periodo en el desierto. Ahí, en la soledad,
en el desierto, en el momento más árido de su vida, Moisés se encuentra con Dios. Y eso también va a suceder al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tendrá un tiempo en donde tiene que buscar a Dios, porque está solo, está en el desierto, en el lugar más árido. Y entonces, ¿cuál es la actitud fundamental en el desierto? La confianza. Moisés tuvo que aprender primero a confiar para después enseñarle al pueblo a confiar. De hecho, el libro de Números se podría reducir en esto, en el drama del pueblo de Israel, de que cuando no confía en Dios, la consecuencia es la muerte, y cuando confía en Dios, la consecuencia es la vida. Entonces, el tiempo del desierto es un tiempo de confianza, en donde el pueblo tiene que aprender esta actitud fundamental de la vida, que es confiar en su Dios. Como les decía, después de este tiempo en el desierto, Moisés se convierte en pastor real. O sea, tenía unas ovejas, ¿no? Vivía con Jetro, su suegro, y se convierte en pastor. Entonces, después del tiempo del desierto, ¿qué nos está diciendo el autor sagrado? Ahora sí Moisés puede ser pastor. De hecho, como les decía, las tradiciones rabínicas del siglo I después de Cristo exageran un poco la figura de Moisés y llegarán a decir que en este tiempo Moisés no perdió ninguna de las ovejas de su rebaño y que su rebaño se multiplicó. ¿Qué están diciendo los rabinos? Él tendrá éxito en su futura misión. Ninguno del pueblo se perderá y su pueblo crecerá como un gran rebaño. Y tenemos un tercer momento. Este tercer momento es el encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb. Cuando él está pastoreando a sus ovejas en la zona de Madián, de repente ve en las faldas del monte Horeb una zarza que está ardiendo sin consumirse y le llama la atención. Se acerca a esa zarza y escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés. Estas palabras de Dios, Moisés, Moisés, son respondidas por nuestro protagonista diciendo: heme aquí. Entonces, en este mismo monte, en el monte Horeb, más adelante, cuando el pueblo esté caminando hacia la tierra de la promesa, ahí en ese monte también Dios le hablará al pueblo y el pueblo tendrá que escuchar. Entonces, en esta escena vemos no solo cómo Dios a través de una teofanía se manifiesta a Moisés, sino que ahí se sintetiza cuál es la actitud del servidor de Dios. ¿Y quién es el siervo de Dios? El que escucha y obedece los mandatos de Dios. De hecho, en el libro de Números se presenta a Moisés como la persona que constantemente escucha a Yahvé. Por 15 veces se presenta este esquema. Yahvé habla y le ordena algo a Moisés y Moisés lo pone en práctica. Moisés es el modelo del israelita fiel, aquel que escucha la palabra de Dios, que escucha los mandatos de Dios, los obedece y los pone en práctica. Entonces, Moisés, ¿en qué se convierte? En el maestro por excelencia, que enseña al pueblo lo que Dios le ha comunicado para que el pueblo obedezca. Esto también va a ser muy típico de la época rabínica, en donde va a ser destruido el templo en el primer siglo después de Cristo, y entonces el judaísmo se va a centrar en la Torá. Y centrado en la Torá, encontramos un judaísmo que necesita de maestros, de intérpretes de la ley. ¿Y quién es el modelo de los maestros? Moisés, que él, en el encuentro con Dios en la zarza ardiente, escuchó la voz de Dios y la obedeció. Y entonces se convierte en el maestro por excelencia. Estos 3 eventos de la vida de Moisés son una lección para nosotros. Primero, la salvación prodigiosa en el río Nilo. Segundo, su estancia en el desierto. Y tercero, su encuentro con Dios en el Horeb. Estos 3 eventos de su vida van conduciendo a Moisés a la liberación. Y entonces sí, se puede convertir en el gran libertador. Vamos a aplicar esto en nuestras vidas. Les dejo 3 preguntas a ustedes para que ustedes puedan preguntarse: ¿yo cómo vivo este llamado y cómo respondo así como lo hizo Moisés? La primera es:
¿Qué circunstancias ha permitido Dios que yo atraviese que han tenido como fruto un paso de la muerte a la vida, como la salvación de Moisés del Nilo y el paso por el Mar Rojo? La segunda sería, ¿he vivido un desierto? ¿Me he encontrado con Dios ahí en ese desierto, liberándome de toda seguridad? Y por último, la tercera, he escuchado las palabras de Yahvé, palabras de liberación, y he respondido como Moisés frente a la zarza ardiente, poniéndolas en práctica. Espero que esta cápsula les haya ayudado. Esperen la siguiente cápsula en unos días. Súmate a la siguiente cápsula para conocer otro personaje bíblico y su respuesta al Señor. Te invitamos a que seas parte de la comunidad Bet Tefilá, Casa de Oración, donde encontrarás recursos como este para la oración y el conocimiento bíblico. Conéctate en bettefilá.com, en Instagram bet.tefilá o escríbenos a bettefilamexico@gmail.com.